El caso de Thomas Schreiber. Uno de los efectos de la pandemia de COVID-19, que desde hace más de 2 años azota el mundo, está vinculado con la forma en que las personas reaccionaron al aislamiento al que nos tuvimos que someter como medida para frenar la propagación del virus. El estado de alteración que provocó el confinamiento en casa se convirtió en una pesadilla. Muchos individuos experimentaron niveles de ansiedad que los llevaron a actuar de formas inesperadas e incontroladas. Algunos padecieron el famoso síndrome de cabaña, caracterizado por un miedo terrible a salir a la calle, contactar con otras personas fuera del hogar o el temor a realizar actividades que antes eran cotidianas. En otros casos se exacerbaron rencores y odios, provocando las reacciones más violentas, incluso criminales. Esto fue exactamente lo que sucedió en una tranquila y apacible villa de campo ubicada en North Dorset, en el Reino Unido, donde un hombre atacó a su padrastro y a su propia madre de la forma más terrible. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Thomas Schreiber nació en 1986 en la localidad de Gillingham, ubicada en el condado de Dorset, en Reino Unido. Creció en una granja cercana al pueblo de Stalbridge, Weston, junto a sus hermanas Rose y Louisa y sus padres Anne Schreiber, una fisioterapeuta originaria de Dinamarca, y David Schreiber, un traductor oriundo de North Dorset. Con el pasar de los años, el matrimonio de los Schreiber comenzó a tener muchos problemas, principalmente por el carácter volátil y depresivo de David. Si bien el hombre era muy carismático y teatral, con el tiempo había desarrollado una fuerte dependencia al alcohol, la cual generaba en él reacciones que algunas veces podían ser muy violentas. En más de una ocasión, sufrió fuertes depresiones e incluso amenazó con quitarse la vida. En otras tantas, estando totalmente ebrio, llegó a salir al jardín con un arma en la mano para luego comenzar a disparar al aire, lo que causaba alarma entre sus vecinos. Este comportamiento también atemorizaba a su esposa, quien no lograba mantener una relación estable con el padre de sus hijos a pesar de lo mucho que lo quería. En el año 2002, cuando su hijo Thomas era un adolescente de 16 años, la mujer, cansada del maltrato y la angustia, decidió separarse de su esposo. Al poco tiempo, el adolescente fue sorprendido por la noticia de que su madre había decidido mudarse con él y sus hermanas a una mansión cercana, propiedad de un amigo de su padre, con quien, aparentemente, Anne mantenía una relación. Se trataba de uno de los hombres más ricos de Inglaterra, Sir Richard Sutton, quien también era el dueño de la granja en la que vivía la familia Schreiber. Desde que comenzaron a vivir bajo el mismo techo, la relación de Thomas y Sir Richard no fue para nada buena, algo que, lejos de mejorar, se fue agravando con el pasar de los años. El joven era muy apegado a su padre y pensaba que sus problemas se debían, en buena medida, a la separación familiar. David, quien padecía un trastorno crónico de la memoria causado por el abuso del alcohol, falleció en 2013 tras caer en una espiral de depresión.
Después de lograr el Certificado General de Educación Secundaria en la escuela de Gripon en Sherborne, Dorset, Thomas fue enviado a completar sus estudios en Dinamarca. Luego regresó a su país para obtener un diploma en tecnología musical e ingeniería de sonido en el City and Slayton College en el verano de 2010. En los siguientes años, llevó una vida independiente trabajando como DJ o realizando otras actividades de forma esporádica con idas y vueltas regulares a la mansión. El joven ocupaba buena parte de su tiempo con amigos en fiestas en las que bebía cada vez más. Esta fue una época que marcó una línea de no retorno para Thomas en cuanto a su relación familiar. El hombre, entonces de 27 años, creía ser el único miembro de la familia que se mantuvo fiel a su padre, y esto generó en él un rechazo hacia su madre y hermanas, a quienes consideraba unas cazadoras de oro. Sin embargo, él continuó disfrutando de la vida en Moor Hill, la mansión familiar, y de la fortuna de Sir Richard, hasta que en 2016 decidió buscarse una nueva vida en Australia, en compañía de su novia. Sin embargo, la aventura en Oceanía duró poco. Tan solo 3 años después, Thomas regresó a vivir a la residencia en Dorset, solo y quebrado. Anne y Sir Richard le ofrecieron quedarse por un tiempo corto en un anexo de la propiedad, ofrecimiento que aceptó. Sin embargo, la estadía se prolongó más de lo pensado, y a medida que pasaba el tiempo, el hombre se fue sintiendo cada vez más perdido y furioso. Su agresividad, exagerada por el consumo de alcohol, lo llevó a tener enfrentamientos fuertes y violentos con su madre y su padrastro. En uno de esos altercados, a mediados de 2019, el enojo de Thomas pasó al plano físico y terminó golpeando a Anne. Más de un año después, en noviembre de 2020, otra discusión relacionada con la herencia de un candelabro familiar se convirtió en un hecho violento. En esa ocasión, Sir Richard le pegó a Thomas con un bastón por la forma en que éste maltrataba verbalmente a su madre. El golpe fue tan contundente que el objeto se rompió y Thomas quedó tendido en el suelo, humillado por la paliza que recibió de parte de un hombre de 83 años. Tras lo ocurrido, Thomas esperaba que su padrastro se disculpara con él, pero su deseo no se hizo realidad. Esto deterioró todavía más la ya frágil relación entre los dos hombres. Para ese entonces, la pandemia de COVID-19 tenía meses instalada en el mundo y, como muchas otras, la familia quedó confinada en su casa sin poder salir de la propiedad de Moor Hill, la hermosa mansión familiar que Sir Richard había adquirido en 2014 por 1.4 millones de libras, 1.73 millones de dólares. A pesar de que disfrutaban de un espacio realmente amplio y cómodo, sobre todo para un número tan limitado de ocupantes, el encierro solo agravó las tensiones. La relación de Thomas con la familia siguió deteriorándose, y los inevitables choques se hicieron cada vez más desagradables. Anne y Sir Richard intentaron por todos los medios que Thomas dejara la residencia, pero los bloqueos nacionales por el coronavirus hacían muy difícil que esto se concretara. Incluso Sir Richard, quien era poseedor de una enorme fortuna, llegó a facilitarle 100,000 euros, $106,000 a su hijastro por el enganche de una casa. Suma adicional a los 1,000 euros, $1,060 mensuales que tenía asignados para sus gastos. Sir Richard Lexington Sutton era considerado uno de los terratenientes más acaudalados de Gran Bretaña. El hombre figuraba en el puesto 435 de la lista de los más ricos según el Sunday Times, y su patrimonio se calculaba en 300 millones de libras esterlinas, unos 372 millones de dólares.
La gran riqueza de Sir Richard se debía, en parte, al hecho de provenir de una tradicional familia acaudalada, pero también era producto de los negocios que por mérito propio desarrolló en la industria hotelera. El magnate era propietario de varios de los hoteles de 5 estrellas más famosos de Inglaterra, incluidos el Athenaeum y el Sheraton Grand Hotel, ambos ubicados en Londres. Antes de su relación con Anne, Sir Richard estuvo casado con Fiamma Sutton, con quien tuvo 2 hijos, David y Caroline, y era abuelo de 5 niños. El millonario era muy querido por la comunidad y por sus empleados. No solo era reconocido como un excelente hombre de negocios, sino también como un individuo amable y de buen trato. Luego de una larga y exitosa vida de trabajo duro, el hombre solo deseaba disfrutar de sus años dorados, pero al contrario de sus anhelos, sus últimos años se habían convertido en un infierno debido a los enfrentamientos cada vez más frecuentes con el hijo de su compañera de vida. Thomas tenía una idea en la cabeza que se había apoderado de su existencia. Era tan intensa esa obsesión que nada lo alejaba de ella, ni su pasión por la pintura abstracta, que en algún momento le dio tranquilidad de espíritu, ni el alcohol, que consumía en exceso. Día y noche no podía dejar de pensar en asesinar a Sir Richard y a su propia madre, Anne. Según lo que varios de sus amigos atestiguarían más adelante, su intención era hacerlos sufrir, pues había acumulado hacia ellos un resentimiento muy grande. Thomas pensaba que la pareja no se había preocupado por el estado de salud de su padre y que lo habían abandonado a su suerte. Por otro lado, consideraba que no lo tomaban en serio como artista y que sentían predilección por sus hermanas. Temprano en la mañana del 7 de abril de 2021, fecha que marcaba el 8º aniversario de la muerte de su padre, Thomas fue a visitar su tumba en el cementerio local. De regreso a Moor Hill, se encerró en la sala de billar de la mansión, la cual había habilitado como un estudio donde trabajaba en sus pinturas. Posteriormente invitó a Anne y a Sir Richard a tomar una copa para celebrar juntos la vida de su padre. Thomas se encontraba bebiendo con Sir Richard cuando su madre entró a la habitación. Al verlo ebrio, le dijo que estaba borracho como su padre. Thomas reaccionó con una violencia extrema. Furioso, atacó a Anne, quien huyó mientras su hijo corría detrás de ella rumbo a la cocina. Una vez allí, tomó un cuchillo y comenzó a apuñalar a su madre una y otra vez hasta que la dejó paralizada. Segundos después, Sir Richard entró gritando tratando de detener al agresor, pero solo consiguió que éste girara hacia él y comenzara a atacarlo. El empresario hotelero subió cojeando las escaleras del primer piso. Thomas lo persiguió y lo alcanzó justo en la entrada de su habitación, donde continuó con su inclemente ataque. El hombre apuñaló a su padrastro 5 veces debajo del brazo izquierdo. El cuchillo de cocina de 12 centímetros de largo le perforó el corazón. Y en cuestión de segundos, Sir Richard quedó tendido sin vida. A las 7:30 de la noche de ese 7 de abril, la policía acudió a la mansión Moor Hill en Higher Langham. Al entrar en la vivienda, se enfrentaron a una escena de violencia y sangre. En el piso superior encontraron el cuerpo inerte de Sir Richard. En el piso inferior, apenas consciente, Anne se debatía entre la vida y la muerte. La mujer presentaba cortes en su rostro, uno en el puente de la nariz y otro desde la ceja hasta el mentón. También tenía una herida profunda en la parte posterior de la cabeza, otras en el brazo izquierdo, el hombro y en el lado derecho de su pecho. Adicionalmente presentaba cuchilladas en el cuello y el antebrazo izquierdo. En total tenía entre 13 y 15 lesiones de 3 a 5 centímetros de profundidad.
La pérdida de sangre era tan extensa y sostenida que el personal médico que acudió a la escena comenzó a atenderla en el sitio en vez de evacuarla de inmediato. Tras estabilizarla y detener parcialmente el sangrado, la víctima fue trasladada en helicóptero al Hospital Southmead en Bristol. Luego del brutal ataque, Thomas tomó la camioneta Range Rover azul de Sir Richard y emprendió la huida hacia la ciudad de Londres. Mientras manejaba, comenzó a llamar a sus amigos y familiares para avisarles que planeaba quitarse la vida. Llevaba consigo un cuchillo. A varias millas de ahí, la policía estaba rastreando el vehículo y comenzó una persecución mientras circulaba a más de 135 millas por hora a través de la A303, una de las principales carreteras del sur de Inglaterra que recorre 5 condados. Se trataba de una verdadera cacería a alta velocidad. Las patrullas intentaban sacar del camino a Thomas, golpeando lateralmente la Range Rover. Al final, mientras procuraba escapar en el área de Chiswick, en una maniobra arriesgada, uno de los vehículos policiales logró colocarse por detrás del prófugo e hizo que lo chocara. De esta forma consiguieron detenerlo para luego rodear la camioneta y aprehender al fugitivo. Los oficiales escucharon al conductor pidiendo que le dispararan. Al abrir las puertas del vehículo, los agentes notaron que el sujeto se había hecho varias heridas, de modo que fue necesario esperar la llegada de los paramédicos. Poco más de 10 policías fuertemente armados lo custodiaron hasta que llegó la ambulancia que lo llevaría al Hospital del Oeste de Londres. Durante la primera audiencia en el Tribunal de la Corona de Winchester, se acordó fijar la fecha del juicio para el 29 de noviembre, mientras se preparaba un informe psiquiátrico del acusado. El juez solicitó a Thomas que cooperara con su equipo legal y también con el psiquiatra mientras permanecía bajo custodia. Varias personas comparecieron ante el tribunal, incluidos amigos y conocidos de Thomas. Uno de ellos, Tommy Clark, fotógrafo de 45 años, quien lo conocía desde hacía más de una década, declaró que había notado a su amigo muy deprimido y frustrado por la vida que estaba llevando junto a su madre y su padrastro. Comentó que el acusado deseaba mudarse desesperadamente y que no podía esperar para salir de la casa, ver a otras personas y tener de nuevo una vida social. El doctor Timothy Godfrey, experto en traumatismos mayores en el Hospital Southmead, quien trató a Anne la noche del ataque, declaró en el juicio que la mujer había sufrido tantas heridas que no podían saber el número exacto. El galeno indicó además que fue necesario administrarle alrededor de 27 litros de sangre, a pesar que el cuerpo humano contiene únicamente entre 4 y 6 litros. En la audiencia preliminar, Thomas se declaró inocente de haber asesinado a su padrastro y atacado a su madre hasta casi matarla. Sin embargo, mientras estaba en prisión preventiva en Winchester en espera de juicio, realizó una llamada a su hermana Luisa de 40 años, en la cual se disculpó por el ataque que le quitó la vida al multimillonario hotelero y paralizó a su madre. Durante esa comunicación, el acusado le manifestó lo mucho que lamentaba haber actuado con absoluta locura. Dijo que había sufrido una completa pérdida de control y que no quería lastimar a nadie, pero lo hizo. Agregó que ese día no había actuado él, sino sus demonios. Durante el juicio, que se extendió por cerca de 3 semanas, se presentaron una serie de pruebas y declaraciones de testigos que daban fe del comportamiento errático y violento de Thomas y de los intentos de su madre y padrastro para que se fuera de la casa. Caroline Sutton, hija del primer matrimonio de Sir Richard, declaró ante la corte que su padre manifestaba constantemente su deseo de que su hijastro se mudara por considerarlo grosero, irrespetuoso y holgazán. Sir Richard se quejaba de que Thomas no le mostraba ningún respeto y continuamente lo maltrataba a él, a su madre y a sus hermanas, al punto que se sentía como un prisionero en su propia casa.
La mujer también compartió que su padre era un hombre amable y generoso y que su vida no debió terminar tan abrupta y cruelmente en manos de un individuo al que había recibido en su casa durante años como un miembro más de su familia. Por su parte, Rose McCarthy, hermana del acusado, al dar su testimonio en el Tribunal de la Corona, dijo que Sir Richard era una gran figura paterna y que se sentía orgullosa de llamarlo padrastro. También manifestó que a pesar de los malos tratos de Thomas, Sir Richard se preocupaba por el acusado, quien en lugar de ayudarse a sí mismo, dependía del apoyo del millonario. Manifestó además que la atmósfera en Moor Hill se había convertido en un círculo vicioso y que en todo momento su madre había tratado de mantener la paz entre su hijo y su pareja. El informe de la autopsia practicada a Sir Richard, realizado por el patólogo forense Basil Purdue el 9 de abril, 2 días después del homicidio, fue presentado en el tribunal. En el mismo se hacía referencia a extensas lesiones por arma blanca en la mejilla izquierda y 3 heridas profundas en la frente, la nariz y el labio. También señalaba una serie de heridas defensivas en las manos de la víctima, lo que indicaba que Sir Richard intentó enérgicamente protegerse e incluso tomar posesión del arma que el acusado empuñaba contra él. En el caso de Anne, las heridas fueron tantas y de tal importancia que se produjo una sección parcial de la médula espinal, lo que, entre otras consecuencias, la dejó inválida. El 20 de diciembre, Rose le dijo a la corte a casi 9 meses de ese trágico día que su madre estaba atrapada en un cuerpo que no podía usar y que sufría un dolor constante. Su hermana Luisa agregó en su declaración que echaba de menos las caricias de su madre y que le dolía profundamente cuando le pedía un abrazo. El acusado declaró que ese terrible día, cuando su madre le dijo que estaba borracho como su padre, él estalló y una voz interior le repetía: «¡Ataque! ¡Ataque! ¡Ataque!». El hombre también culpó a la situación de encierro forzado debido al COVID-19, que lo obligó a permanecer en lo que él consideraba una caldera de presión tóxica. En marzo de 2021, le había comentado a un amigo que su mente estaba consumida por el peor odio hacia su madre y hermanas, a quienes consideraba unas cazadoras de oro. Era tal su descontrol que en el momento en que fue detenido por los oficiales de policía, se clavó un cuchillo en el pecho mientras les gritaba que le dispararan. En una carta entregada al juez, antes de la sentencia, Thomas expresó su vergüenza por sus actos y afirmó que todo lo que deseaba era viajar en el tiempo a ese terrible día y cambiar todo para poder devolverles la vida. Entre otras cosas, escribió que rezaba por la recuperación de su madre, por su familia y la de Sir Richard, con la esperanza de que algún día entiendan que sus acciones no fueron las de un monstruo demoníaco, sino las de alguien desesperado que necesitaba ayuda e intervención profesional. El 20 de diciembre de 2021, el Tribunal de la Corona encontró culpable a Thomas Schreiber por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y conducción peligrosa con desprecio repetido a las instrucciones policiales. Fue sentenciado a cadena perpetua con un periodo mínimo de 36 años de prisión antes de considerar su libertad condicional. Al dar a conocer el fallo, el juez Graham le dijo al condenado que sus acciones habían causado una devastación total en las familias Sutton y Schreiber. También le acusó de haber tratado la casa y las posesiones de Sir Richard como si fueran suyas y de no mostrar respeto ni a él ni a su madre. El juez agregó que, de no haber sido por la hábil intervención de la policía y los paramédicos en el lugar, Anne habría muerto en el piso de la cocina. El fiscal principal de la corona, Hayley Porter Stroh,
declaró que Thomas había admitido ser el responsable de la muerte de Sir Richard Lexington Sutter y de las lesiones sufridas por su madre Anne. Agregó que, a pesar de alegar que actuó impulsado por un estado mental alterado, había quedado demostrado, sin lugar a dudas, que el atacante tuvo la intención de matar a Sir Richard y a su madre. También expresó su esperanza de que la sentencia brindara una pequeña sensación de cierre a las familias de las víctimas. La tragedia en la que perdió la vida Sir Richard y en la que resultó gravemente herida su pareja no fue una excepción en Reino Unido en tiempos de confinamiento por la pandemia de COVID-19. Cifras de la Oficina de Estadísticas de ese país muestran el impacto de las restricciones de salud según la naturaleza del crimen. Por ejemplo, el número de víctimas asesinadas en lugares públicos en el año comprendido entre marzo de 2020 y marzo de 2021 cayó 27% de 350 a 255. En cambio, aquellos homicidios ocurridos en espacios residenciales aumentaron 5%, llevando la cifra de 323 a 339. Mientras tanto, en el caso específico de homicidios domésticos, hubo 114 en el mismo periodo, cifra similar al promedio de los 5 años previos. Sin duda, durante la pandemia, las personas se vieron obligadas a vivir confinadas, atravesando situaciones a veces terriblemente estresantes. Pero nada justifica una reacción tan violenta como la de Thomas Scriber ese 7 de abril. Y, definitivamente, sus actos no pueden achacarse al encierro, sino al odio reprimido de una mente enferma que decidió buscar la devastación total como forma de solución de sus diferencias familiares. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.